El pasaje bíblico de hoy es Mateo capítulo 3, versículo 8. Voy a leer por ustedes. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Escuchemos la alabanza de coro Emmanuel y la orquesta Nisi, y después de la alabanza, la pastora Susan Lee predicará el sermón titulado Frutos dignos de arrepentimiento. Por tan solo pensar en el Señor. Mi corazón se llena de gozo. Al verle cara a cara. Me alegraré mucho más. Jesús, el Señor de todo el pueblo. Tu nombre es. Tu nombre es incomparablemente más precioso que cualquier nombre en este mundo. Amén. Dios es un Dios de justicia y del amor, ya que Dios es un Dios justo y aborrece el mal, por lo que castiga conforme a los pecados de la gente. Eso si no se arrepiente después de cometer el pecado, o se vuelve a cometer el pecado otra vez después de arrepentirse, entonces recibirá el castigo horrible. En el Antiguo Testamento, a través de Noé, declaró la justicia, castigo, pero las personas no creyeron la declaración de Noé, por lo que, excepto la familia de Noé, toda la gente murieron. Sodoma y Gomorra también, por causa de su pecado, ellos recibieron el castigo del fuego. La paga del pecado es la muerte, pero según la justicia y según la ley espiritual, y llega el castigo, no solo en el siglo venidero, sino también en esta tierra, y recibirá el castigo y prueba y tribulación. Pero esta tribulación y castigo no proviene de Dios Padre directamente, porque ya que Dios Padre no puede proteger a los pecadores, por lo que el diablo y Satanás darán este castigo y tribulación. Eso, al saber esto, nosotros debemos despojarnos del pecado. Entonces, ¿Dios es terrible porque castiga a los pecadores? Creo que no. Si se arrepiente de corazón, entonces perdonará y dará la gracia otra vez, porque nuestro Dios es del amor.
con gran esmero creó a los hombres. Eso Dios Padre no quiere que los hombres vayan al infierno. Eso con todo esfuerzo, Dios Padre quiere guiar a la gente al reino de los cielos. Y eso siempre entrega a los hombres de Dios para que las personas se arrepientan. En el libro de Jonás, nosotros podemos sentir este amor de Dios Padre. Un día, Dios Padre habló a un profeta de Israel del Norte, Jonás, y dijo, Jonás capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive tenía mucho pecado, y eso sin avisar podía castigar. Pero Dios Padre quería decir antes de castigar, porque Dios Padre quería ver arrepentimiento de los nínives. A nosotros también. Y Dios Padre siempre nos amenaza y nos dice antes de castigar a nosotros. Y eso cuando nos arrepentimos, nosotros recibimos perdón. Pero si no nos arrepentimos, entonces recibiremos el castigo. Al aceptar este mando de Nínive, y luego no quería decir así a Nínive, porque Nínive era enemigo contra Israel del norte. Nínive es la ciudad capital de Asiria. Eso al principio, y Jonás no obedeció, pero en varias maneras, en varios procesos complicados, Dios Padre hizo a Jonás ir a Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 4 dice, y Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive está destruida. Y así Jonás proclama así. Y luego había un suceso tan extraordinario. Los de Nínive creyeron esta profecía y eso empezaron a ayunar. Los niños, los abuelos también empezaron a ayunar y a arrepentirse. Esta noticia llegó al palacio de Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, hasta el rey se arrepintió por completo. Y luego este rey proclamó, desde ganados hasta la gente ayunaba. Y Jonás capítulo 3, versículo 8 dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y ahí este rey de Nínive dijo y mandó a todo el pueblo. Es un arrepentimiento por completo. Es decir, con todo el corazón, con toda el alma, ellos oraron fervientemente y luego ellos se apartaron del mal camino. Es decir, en práctica no cometieron más el pecado. Y así el rey mandó y todo el pueblo de Nínive se arrepintieron juntos. Es el arrepentimiento, también el fruto digno de arrepentimiento por completo. Al ver y al aceptar este arrepentimiento, Dios Padre dijo, Jonás capítulo 3, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, gracias al arrepentimiento por completo, es decir, y por arrepentimiento en acción, Dios Padre canceló el castigo. Aunque Dios Padre dijo, el castigo puede ser cancelado a través de arrepentimiento, porque nuestro Dios es Dios del amor. Y así cuando nos arrepentimos, Dios Padre nos perdona y nos da la oportunidad. Eso Dios Padre se agrada en nuestro arrepentimiento. Eso Salmos capítulo 103, versículo 12 dice, cuanto es alejoso de oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, Dios Padre no recordará. Dios Padre no recordará nuestra rebelión y pecado del pasado. Si nos arrepentimos, Dios Padre no recordará. Todavía para ustedes, ¿qué tipo de Dios tiene ustedes? ¿Dios terrible o Dios del amor y perdón?
nosotros experimentamos muchas veces a través de Pastor Principal este Dios de amor y perdón en la historia de Manmin. Y gracias a Pastor Principal, gracias a la oración intercesora y de Pastor Principal, nosotros recibimos el perdón de pecado mortal muchas veces. Para esto, Pastor Principal se sacrificó muchas veces. Cuando repasamos otra vez, para nosotros Dios no es terrible, sino del amor y de perdón. Para nosotros, nuestro Dios es así. Pero a pesar de que recibimos esta gracia, nosotros debemos recordar sobre el pecado mortal. Es decir, no debemos volver al pecado mortal otra vez. Es decir, algunos piensan que nosotros recibiremos perdón otra vez el pecado mortal, aunque cometamos otra vez, porque somos Manmin. Pero ese pensamiento no tiene sentido. Para recibir el perdón del pecado mortal, y Pastor Principal tenía que sacrificarse y lagrimear mucho. Nosotros somos testigos, y eso no debemos cometer más este pecado de muerte. Además, porque Pastor Principal no debe perder su tiempo precioso. En ese último momento y última generación, Pastor Principal debe cumplir la voluntad y providencia de Dios Padre. Es decir, estar muy ocupado. Eso no debe perder su precioso tiempo para nosotros, pecadores. Eso ya recibimos suficiente oportunidad de perdón pecado. Y eso, recordando esa gracia, debemos agradecer a Dios Padre. Eso no solo la salvación mera, sino también debemos tener el crecimiento de la fe. Para esta meta, yo preparo este mensaje. Eso otra vez. El pecado mortal, para el pecado mortal no había perdón, pero Dios Padre nos perdonó. Eso debemos recordar otra vez. Primera Juan capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Además, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, cruzcando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es decir, este tipo de pecados son pecados de muerte. No puede ser arrepentido y ser perdonado. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, peca voluntariamente, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Al recordar este mensaje, esta palabra, nosotros no debemos volver al pecado de muerte. Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Al cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo de Dios les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, en el mundo venidero no habrá perdón. Según la justicia, no hay perdón para el pecado de muerte. Es decir, si comete este pecado de muerte, entonces, aunque después de oír la palabra de Dios quiere arrepentirse, no podrá arrepentirse por sí mismo, porque no podrá recibir el espíritu de arrepentimiento. Es decir, aunque ora por muchos años, no podrá recibir el perdón. Porque en la Biblia está escrito, por supuesto, aunque cometió este pecado, y no podrá salir de la iglesia porque no hay otra alternativa.
Eso, aunque asiste a la iglesia y ora mucho, no podía recibir el perdón de pecado y eso siempre tenía pesada del corazón. Al ver este dolor, nuestro pastor principal empezó a orar en lugar de esos pecadores mortales. No solo oración, sino se arrepintió en lugar de los pecadores. Es decir, el pastor principal se arrepintió en lugar de los pecadores por completo, con lágrimas, con ofrenda de paz. Por muchos años, gracias a eso, nosotros pudimos tener una oportunidad de 2010 y 2013. Desde 2010 hasta ahora, por 7 años, el pastor principal ha estado pasando con justicia, llenando la medida de justicia en lugar de nosotros. ¿Qué significa esto? Es decir, si comete pecado, recibirá el castigo en esta tierra, prueba, tribulación como un castigo. Si comete el pecado de muerte o si comete el pecado de blasfemia, entonces será aborrecido por Dios, por lo que naturalmente tendrán una tribulación y prueba. Pero el pastor principal recibe el castigo al lugar de nosotros por 7 años. Eso, y los pecadores, los miembros, no recibían el castigo, sino el pastor principal recibió este dolor con su cuerpo. En la Biblia, y David era amado por Dios, pero cuando cometió el pecado, recibió gran tribulación y prueba. Es un castigo de pecado. Si hubiéramos recibido ese tipo de castigo, entonces creo que la mayoría de los miembros no habría estado aquí. Porque este castigo para David era tan fuerte, eso los hombres normales no podrían soportar. Pero ¿cómo eran ustedes? Ustedes también cometieron pecado de muerte. Pero ¿quién recibieron ese tipo de castigo? ¿Quién podría soportar ese tipo de castigo como David? Pero el pastor principal recibió este castigo en lugar de nosotros, y eso de parte de nosotros. La única cosa que debíamos hacer es un arrepentimiento. Es un gran amor, hermanos. En la Biblia, Job también, para santificarse, para entrar en el Espíritu, Job debía hallar su maldad original de su corazón y eso recibió gran prueba. Job no cometió el pecado mortal. Solamente para hallar su naturaleza pecaminosa profunda en su corazón. Eso recibió gran prueba. Pero nosotros no recibimos ese tipo de prueba. Sin este tipo de prueba, nosotros pudimos entrar en espíritu y espíritu completo, gracias a las lágrimas y sacrificio de pastor principal por 7 años. Hermanos, 7 años de pastor principal no para pecado de muerte, sino también para marchar, para que podamos marchar la mejor morada del reino de los cielos. Es decir, David recibió el castigo por causa de su pecado de muerte, su pecado serio, y Job recibe esta prueba para entrar en espíritu. Y así, gracias al pastor principal, nosotros recibimos el perdón de pecado de muerte y también podemos recibir la gracia de entrar en espíritu como Job, sin prueba. Es decir, todos nosotros que estamos aquí ya recibimos la gracia del pastor principal. Los que cometieron pecado mortal y recibieron el perdón del pecado gracias al pastor principal, y los que no cometieron pecado de muerte, pero ellos recibieron la gracia para entrar en el espíritu más pronto. Además, y los que cometieron pecado de muerte también pueden entrar en el espíritu otra vez gracias al pastor principal. A propósito, gracias al pastor principal, nosotros recibimos el perdón del pecado de muerte. Y así, este sacrificio y devoción del pastor principal nos dio y la gracia de Dios Padre. En 2010, 25 de diciembre de 2010, desde aquel momento hasta ahora, muchas veces recibimos esta oportunidad. ¿Por qué yo explico otra vez estas cosas? Gracias al sacrificio, nosotros tenemos la oportunidad de perdón y la justicia, pero esto no para la salvación mera. 25 de diciembre de 2010, hace 7 años,
Porque yo explico otra vez. En 2013 teníamos unos días de gracia por 3 meses. Creo que la mayoría de ustedes ya recibieron perdón pecado. Ahora la mayoría de ustedes no está cometiendo el pecado de muerte. Como aquel momento, ya recibimos esa gracia. Pero esa gracia es no para la salvación mera. Pastor principal se sacrificó por 7 años para abrir el camino para nosotros a entrar en el espíritu completo. Pero algunos todavía están contentos, tan solo recibir el perdón de pecado. Y algunos no quieren marchar en la fe. Pero algunos sintieron esa gracia y se esfuerzan y ahora ya están en el espíritu completo. ¿Por qué hay gran diferencia entre defender de cada gente? Porque usted todavía está contento con salvación mera. Además, aunque no cometieron el pecado otra vez, pero no puede tener una confianza en el amor de Dios Padre. Eso no puede orar ardientemente. Algunos se limpiaron por completo su pecado de antes. Eso recibe la respuesta a su oración. Porque hay gran diferencia a través de ese mensaje que yo quiero explicar. No solo la salvación mera, sino también nosotros debemos hacer el arrepentimiento verdadero y debemos entrar en la Nueva Jerusalén. Al sentir este amor de pastor principal, nosotros debemos marchar más fervientemente. Algunos cometieron pecado de muerte y recibieron el perdón de pecado en 2010, en 2013 y se arrepintieron por completo y cambiaron muy rápidamente y ya están sobre la roca de fe en espíritu completo. Pero algunos se arrepintieron, recibieron perdón y recibieron la salvación, pero todavía no pueden crecer en su medida de fe. Depende de su esfuerzo, no tiene mucho fruto. Es decir, cometieron pecado mismamente, pero algunos se arrepintieron por completo y se esforzaban por orar y ayunar y no volvieron al pecado otra vez. Además, sacaron la maldad de la naturaleza pecaminosa y cortaron las cosas mundanas, y eso están sobre la roca de fe y en espíritu. Pero algunos cometieron el mismo pecado de muerte y recibieron el perdón a través del pastor principal y ya tienen un derecho a la salvación, pero se esfuerza con lágrimas, pero comparando con su esfuerzo, no tiene bastante fruto. ¿Por qué? Nuestro Dios es amor y nuestro pastor principal quiere explicar a nosotros para que nosotros todos podamos correr más rápidamente. Porque algunos todavía están lentos para cambiar, para entrar en espíritu, porque ellos no podían arrepentirse por completo. Pastor principal oró a Dios Padre en lugar de nosotros y nos dio la oportunidad de perdón. Eso nosotros sentimos un agradecimiento y nos arrepentimos con lágrimas. También recibimos muchas veces la oración de pastor principal, muchas veces. Además, algunos recibieron la oración personal de pastor principal. Eso por un momento recibimos un gozo de perdón de pecado y sentimos el amor del pastor principal y lagrimamos. Pero transcurriendo el tiempo, perdemos este gozo espiritual. Y aunque orábamos mucho, no podíamos recibir la llenura del Espíritu Santo. Naturalmente, no podíamos recibir la respuesta y fruto. Si recibimos el perdón por completo, entonces podemos recibir la respuesta a nuestra oración. Pero lamentablemente, algunos miembros todavía no tienen este tipo de vida. Aunque ellos no cometen pecado otra vez, pero no pueden tener una vida abundante. Es decir, gracias a la oración intercesora del pastor principal, recibieron el perdón del pecado, pero de su corazón no podía arrepentirse por completo, hermanos. En el pasado cometieron el pecado de muerte voluntariamente y eso tenía gran muro de pecado con Dios, ante Dios. Pero gracias a la oración del pastor principal recibió el perdón del pecado y ellos mismos también se arrepintieron. Eso recibieron el perdón. Es un arrepentimiento mínimo para recibir la salvación. Pero algunos se detuvo en ese nivel. Si quieren arrepentirse por completo, deben sacar hasta la naturaleza pecaminosa que causaba el pecado mortal antes.
지금 우선은요, 내가 지은 이 큰 죄 있잖아요. 다른 거는 떠나서라도 내가 지은 이 큰 죄에 대해서 그 죄의 무게가, 죄의 질이 100이라고 해봅시다. Pero supongo que usted cometieron el pecado, gran pecado. 살인하는 거랑 죄의 무게가 달라요, 여러분. Depende del tipo de pecado y habrá gran diferencia del peso del pecado. Por ejemplo, y homicidio y ladrón será diferente del peso del pecado. ¿Y cuánto peso usted sintió un remordimiento después de cometer el pecado mortal? Algunos no podían sentir un remordimiento después de cometer el pecado de muerte, aunque se arrepintió y no puede sentir un remordimiento. Debido a esto, no podía arrepentirse por completo. Eso no puede recibir el perdón por completo. Es decir, estas personas recibirán la salvación con este arrepentimiento, pero no podrán santificarse por completo. Eso, ¿cómo podemos hacer el arrepentimiento verdadero? Para hacer esto, debemos rasgar nuestro corazón. Joel capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Algunos se arrepintieron con lágrimas, pero era arrepentimiento formalista. Usted debe arrepentirse por completo del corazón. Hermanos, nosotros ya sabemos un conocimiento contra el pecado. Eso ya sentimos una culpa en nuestro corazón. Pero depende de la gente y sentirá otra densidad de remordimiento en su corazón. Creo que ustedes son adultos. Cuando usted enseña y disciplina a sus hijos, usted enseña sobre error y pecado a sus hijos contra el pecado, pero a veces algunos hijos repiten. Entonces los padres amenazan con palo y si tú cometes otra vez, entonces yo golpearé a ti. Y este hijo y luego volvió a cometer el pecado y luego se dio cuenta de que su madre golpeará a él. Eso empezó a pedir el perdón. Pero ahora este hijo no se arrepintió por causa del remordimiento, sino se arrepintió por el temor de castigo. Ustedes deben entender esa diferencia. Pero normalmente los padres pueden leer el corazón de los hijos y eso pueden discernir. Y realmente su hijo está arrepintiéndose con corazón sincero o no. Pero normalmente perdona a sus hijos cuando sus hijos piden el perdón. Pero si no sintió arrepentimiento, solamente se arrepintió por el temor, entonces volverá a cometer el mismo error, el mismo pecado. Además, cuando sea adolescencia, no podrá controlar a sus hijos más. Y así, nosotros también, después de cometer el pecado, y algunos se arrepintió con corazón sincero sin tener un remordimiento y vergüenza, pero algunos se arrepintió por el temor del infierno, solamente por el temor. Tenemos ese tipo de temor en nuestro corazón porque ya tenemos un conocimiento sobre el infierno. Además, en 2010, en 2013, Dios Padre nos dio una oportunidad de perdón, es decir, un plazo de arrepentimiento, y eso en este humor, algunos se arrepintieron juntos por el temor, y luego no volvió a cometer pecado hasta ahora, pero todavía tiene una codicia y amor y deseo hacia el pecado. Si realmente se arrepintió con remordimiento ante Dios, entonces no cometerá el pecado otra vez. Normalmente los padres no quieren ver una lucha entre los hijos y eso a veces golpea a sus hijos. Pero supongo que unos hermanos se luchaban y su madre lo veían. Eso un hermano y pidió el perdón otra vez por el temor para evitar el castigo. Es decir, este hijo tampoco entendía el corazón de su madre. Esta madre no quería ver la lucha de sus hijos porque normalmente los hermanos deben tener una gran amistad y amor.
Pero ahora este hijo no podía entender este motivo de su madre, solamente quiere evitar el castigo. ¿Cómo están ustedes? Algunos se arrepintieron para evitar el castigo. Algunos se arrepintieron entendiendo el corazón de Dios Padre. Depende de esta diferencia. Algunos podían arrepentirse por completo y estarán en el espíritu, pero algunos recibirán solamente una salvación mera. Es decir, depende de la densidad de arrepentimiento y la diferencia será diferente. Por ejemplo, algunos blasfemían contra el pastor principal, algunos criticaban y condenaban al pastor principal. Con conocimiento, ya sabemos este tipo de pecado. Algunos sienten gran remordimiento y vergüenza después de darse cuenta de su pecado, porque el pastor principal nos mostraba señal y prodigio y él es amado por Dios. Pero ya que criticaba antes, ya que condenaba antes, y eso, rasgando su corazón, se arrepintieron. Y así, con corazón sincero, sintiendo la seriedad del pecado, se arrepintieron. Pero algunos se arrepintieron porque tienen un conocimiento contra el pecado. Eso, densidad de arrepentimiento, y decidirá una densidad de perdón de pecado. Un pecado entre los sexos opuestos también. Algunos se arrepienten solamente con la palabra, pero en una parte piensa que muchos no creyentes hacen ese tipo de pecado. Pero no es un pecado grande. Si pensara así, entonces no podría recibir el perdón por completo. Algunos se arrepintieron pensando que soy hijo de Dios, pero yo, porque usaba mi cuerpo como una prostituta, y si se arrepintiera y así sintiendo así y vergüenza, entonces no quieren ver a otro hombre, a otra mujer, y no volverá al pecado, no tratará de ver ninguna cosa pornografía. Entonces Dios Padre limpiará el pecado por completo. Es decir, y tal persona ya aplicó muy bien el camino que Pastor Prince abrió. Pero algunos se arrepintieron solamente, pero todavía dice, yo cometí el pecado por la soledad. Yo cometí el pecado porque aquel hombre me sedució. Si pensara así, entonces no podría recibir el perdón por completo, porque no era arrepentimiento que rasgando su corazón. Y así, aunque ustedes se arrepintieron ante Dios, pero cuánto perdón, cuánto vergüenza, cuánto remordimiento sintieron ustedes en medio de pecado. Algunos se arrepintieron solamente con conocimiento, por temor, pero algunos se arrepintieron con corazón. Este arrepentimiento no solo para el pecado de muerte, sino el pecado de pensamiento y cualquier pecado. Para cualquier pecado nosotros debemos arrepentirnos así. Si nos arrepentimos así del corazón, podemos limpiar nuestro corazón más rápidamente. Por ejemplo, usted odia a su compañero, a su vecino. No hará nada mal en acción, pero odia en su corazón. Entonces, y no podrá cambiar muy rápidamente. Pero si se arrepienta, sintiendo gran remordimiento ante Dios Padre, y Padre, yo odio a mi hermano, aquel hermano también es hijo de Dios Padre, yo no puedo odiar más, por favor, perdona a mí, yo quiero sacar esta maldad más pronto. Si orara así, entonces más fervientemente, entonces serán perdonados muy rápidamente. Pero algunos dicen, este odio no es un pecado de muerte, eso Padre perdona. Yo no quiero odiar. Si orara así, ¿cómo se puede recibir el perdón muy pronto? Cuando hacemos una determinación para sacar esta maldad, nosotros debemos sentir esta suciedad de pensamiento en pecado. Así nosotros recibimos la gracia en 2010, 2013. Esta oportunidad era gracia de sacrificio de pastor principal, hermanos. Además, y algunos hombres de espíritu, algunos pecadores de mortal recibieron el perdón del pecado y ya entraron al espíritu.
Pero ¿por qué ustedes no entran en el espíritu aunque no cometieron pecado mortal antes? Hermanos, para entrar en el espíritu usted debe sacar la maldad. Aunque algunos cometieron el pecado mortal antes, pero se arrepintieron por completo y se entraron en el espíritu, sacando la maldad de su corazón. Pero algunos no cometieron el pecado de muerte, pero no quieren arrepentirse por completo y todavía quieren tomar las cosas mundanas. Tal personas no podrán estar sobre la roca de la fe. Si amara las cosas mundanas, si tiene este tipo de deseo todavía en su corazón, entonces ustedes deben aborrecer este deseo. Tomando esto, no tiene sentido su oración. No podrá estar sobre la roca de la fe. Eso sí realmente aborrecerá el mal. Si tratara de sacar la maldad de su corazón, entonces podrá entrar en el espíritu más pronto, porque usted no cometieron pecado de muerte antes. Una hermana me dio una carta. Un día esta hermana empezó a oír una canción pop del mundo. Y eso muchas veces huyó esta canción. Y luego empezó a querer al cantante. No es un pecado de muerte. Eso es, ella no quería quitar, no quería dejar de oír esta canción. Pero un día empezó a tener una pesadilla. Fue la gracia de Dios. Eso luego pido una consulta a los hombres de espíritu. Y los hombres de espíritu y dieron una consulta de cortar y dejar de oír la canción mundana. Y luego ella no tenía una pesadilla. Luego. Pero todavía en su corazón tenía un deseo de oír esta canción, porque aquella canción, gracias a aquella canción, pudo sentir una consolación. Y eso continuaba oyendo la canción pop otra vez. Pero un día la gracia de Dios vino sobre ella. Eso empezó a tener otra vez la pesadilla. Y luego ella podía aborrecer esta canción pop. Eso pudo dejar de oír esta canción pop. Hermanos, las cosas mundanas parecen muy pequeñas, pero si tomamos uno por uno, entonces amaremos el mundo y tomaremos más cosas. Con este tipo de vida no podrá estar sobre la roca de la fe ni entrar en el espíritu. 2010 años, 2013 años, si hasta ahora Pastor Principal se sacrificó por nosotros, y eso sintiendo esta gracia, nosotros debemos dejar de las cosas mundanas y debemos entrar en el espíritu completo. Eso, amar las cosas mundanas, es una cosa tan horrible, porque debido a esto, algunos caerán en el infierno. Sin sentir esto, no podrán dejar las cosas mundanas, porque por un momento sentirá una consolación. Hermanos, ahora ya recibimos perdón de pecado de muerte, pero ahora y Dios Padre quiere que nosotros seamos perfectos en la santificación. Eso, y los que cometieron pecado mortal deben arrepentirse, deben esforzarse más. Y los que no cometieron pecado mortal y deben arrepentirse para correr más rápidamente. Hermanos, ¿por qué algunos tienen un corazón endurecido contra el pecado? Cuando tiene el corazón endurecido contra el pecado, no podrá sentir un remordimiento, no podrá arrepentirse. Para recibir el perdón y respuesta a su oración, deben sentir una vergüenza contra el pecado, porque por causa de esto no podía arrepentirse. Entonces, ¿por qué tiene este corazón endurecido? Porque tanto vivían en medio de pecado, es decir, cometieron pecado voluntariamente. Si comete el pecado voluntariamente, después de conocer la palabra de Dios, entonces no podrá arrepentirse por completo. Como conocimiento puede arrepentirse, pero con corazón no podrá arrepentirse. Sobre esto, y Pastor Principal ya predicó en el mensaje titulado La raíz del pecado y la manera de la santificación. Si usted debe oír este mensaje otra vez.
잘못인 줄 알면서도 죄를 행할 때에 감각이 Es decir, cuando comete el pecado voluntariamente y tendrá un corazón endurecido sobre esto, ya explicaré una parábola. Por ejemplo, un niño cuando roba primero del supermercado sentirá gran remordimiento y sentirá gran tensión y estrés. Eso antes de robar algo debe mirar a su alrededor y cuidadosamente. Eso cuando no estaba la gente y robara las cosas. Eso robó una galleta y después sentirá un palpito de su corazón y sentirá gran estrés y remordimiento y sentirá gran temor. Eso por muchos días no podrán dormir bien por causa de esa preocupación, pero no sucedió nada. Y este dueño del supermercado no sabía eso. Este niño está contento. Y luego pudo hacer otra vez, una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Entonces no sentirán remordimiento más, no sentirán la preocupación más, no tratarán, perdón, porque ya tiene el corazón endurecido contra el pecado. Ahora usted puede entender. Si comete el pecado repetidamente, entonces tendrá ese tipo de corazón endurecido. Y así espiritualmente también. Si cometemos pecado, entonces nuestro sentimiento contra el pecado será endurecido. En el mundo también. Algunos son los asesinos en serie, pero ellos no sienten ningún remordimiento. No sienten vergüenza. Además, ellos dicen, por causa de la sociedad, y la sociedad me hizo así, ellos no quieren arrepentirse. Además, si algunos padres matan a sus hijos con violencia, con hambriento, es un crimen muy serio. Y normalmente, antes del tribunal, los crímenes deben hacer otra vez antes de los detectives. Entonces el pueblo se acercarán y mirarán y insultarán a esos crímenes. Pero los que cometieron demasiados crímenes, y los que tienen corazón endurecidos, no quieren arrepentirse ni vergüenza. Por fuera ellos dicen, perdón, perdóname, lo siento, pero dentro de su corazón no sentirán ningún remordimiento. Nosotros ya sabemos a través de asesino en serie. Los pecados de muerte, espiritualmente también. Algunas personas cometieron pecado de muerte otra vez, hasta que cometieron el pecado de muerte. Creo que el Espíritu Santo que moraba en su corazón y daba mucho mensaje con gemidos indecibles. También el pastor principal decía muchas veces contra el pecado, pero ignoraron y cometieron pecado mortal otra vez. A través de esto, su corazón, su conciencia fueron endurecidos. En nuestro cuerpo también. Por ejemplo, en la planta de pie tenemos una carne endurecida. Si una aguja pica y nosotros no sentimos gran dolor gracias a esta carne endurecida. Y así, nuestro corazón también, si comete el pecado mortal otra vez, entonces nuestro remordimiento y nuestra conciencia serán endurecidos. Eso como conocimiento podemos sentir un temor, pero con el corazón no podremos sentir esta culpa. Eso, aunque quiero lagrimear, pero no podemos lagrimear. Por supuesto, cuando veamos las lágrimas del pastor principal, nosotros lagrimeamos. Cuando veamos la película, nosotros lagrimeamos. Los malos también pueden hacer así. Pero los malos no pueden lagrimear así. A propósito, espiritualmente también, gracias al sacrificio del pastor principal, nosotros podemos lagrimear. Pero con esas lágrimas no podrá hacer un arrepentimiento por completo. ¿Cuántas lágrimas derramaron ustedes? ¿Cuántos arrepentimientos? ¿Cuántas veces rasgaron sus corazones? Algunos quieren arrepentirse, pero su corazón ya está endurecido por causa del pecado repetido.
Eso no podían llegar a ese arrepentimiento verdadero. Por eso ellos mismos querían arrepentirse, pero no podían aborrecer el mal. Es decir, sabe el pecado como su conocimiento, no quieren cometer el pecado como conocimiento, no quieren recibir el perdón por completo, pero todavía no pueden aborrecer aquel pecado, aquel mal. Si realmente aborrece este mal, entonces tratará de sacar más pronto a Dios, a pastor principal. Debía sentir una vergüenza y debía arrepentirse. Eso solamente hizo un arrepentimiento como formulista. Eso Dios Padre nos dijo que algunos no se arrepintieron profundamente. En la primera noche de vigilia especial de Daniel, por 2 veces consecutivas, Pastor Principal oró por nosotros. Un día antes, el Pastor Principal recibió una profecía. En esa profecía, Dios Padre dijo sobre algunos pastores, porque ellos cometieron el pecado de muerte, pero ya que tenía el corazón endurecido y eso no podía arrepentirse profundamente, eso aunque se arrepintieron, todavía ellos no podían liberarse de pesada de corazón y no podían estar sobre la locura de fe, ni en espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por lo tanto, el pastor principal ofreció y dio la ofrenda de paz otra vez para que podamos darnos cuenta del pecado y arrepentirnos otra vez. Hermanos, por 7 años, Pastor principal se sacrificó no para recibir el perdón de pecado y muerte, además, y para que podamos avanzar el espíritu completo. Aunque cometieron el pecado de muerte, ellos también podrán ir a la Nueva Jerusalén otra vez con esta carrera. Si el pastor principal hubiera querido perdonar a los pecadores de muerte, entonces no necesitaría sacrificarse hasta ahora. Debía sacrificarse por un momento, en 2010 o 2013. Pero el pastor principal quiso abrir el camino hasta la Nueva Jerusalén otra vez. Hermanos, normalmente los pecadores de muerte no podrán recibir la salvación. Eso no podría esperar la Nueva Jerusalén. Eso si el pastor principal hubiera atesorado una vez el sacrificio, una vez la justicia, entonces y solamente habría recibido el perdón para recibir la salvación. No podría ir a la Nueva Jerusalén nunca. Pero el pastor principal recibió este castigo en lugar de nosotros por 7 años. Para que los pecadores de mortales también podrán tener nueva esperanza de ir a la Nueva Jerusalén. Cuando sentimos esta gracia, nosotros podemos despojarnos del pecado, pero algunos se arrepienten por un momento, pero como un conocimiento, por un temor, lágrimas un poquito. ¿Cómo se puede recibir este perdón? Eso pastor principal dio ofrenda de paz este nuevo año lunar para que nuestro corazón endurecido se levante otra vez. Además, y después de 2013, algunos cometieron pecado mortal otra vez. Eso, pastor principal hizo esta gracia para ellos también. Creo que la mayoría de ustedes no cometieron pecado de muerte por 7 años. Entonces, ustedes deben usar esta gracia de pastor principal, es decir, la ofrenda de paz, para abrir hasta la santificación. Si se arrepiente por completo otra vez, entonces podrá recibir la respuesta a su oración, podrá recibir el bautismo en fuego, pueden quemar su naturaleza. Esta es la gracia de la vigilia especial de este Daniel. Esos días los miembros de mesa orando, recibiendo el bautismo en fuego. ¿Por qué recibimos este fuego cada noche? Porque el pastor principal dio ofrenda de paz. No solo en la vigilia especial de Daniel, sino también en la reunión de cada parroquia recibimos este fuego. Eso yo puedo imaginar. Y el momento de fundación de nuestra iglesia, cuando empezábamos nuestra iglesia, aquel momento los miembros primitivos recibieron el fuego muchas veces. Con ese fuego nosotros podremos quemar nuestra naturaleza pecaminosa. Esta gracia es la gracia de la ofrenda de paz del pastor principal. Para arrepentirnos por completo de nuestro pecado,
no debemos arrepentirnos solamente de un pecado, sino también debemos reflexionarnos del pecado más profundamente. Por ejemplo, algunos pastores, algunos levitas cometieron el pecado de muerte antes. Debido a ese pecado de muerte, ellos no podían recibir el perdón del pecado, pero gracias a la oración del pastor principal recibieron perdón del pecado. Pero si se arrepintiera profundamente y buscaría otra gracia, por ejemplo, y si cometieron pecado mortal los levitas y pastores, entonces no solo ellos mismos, sino también toda la iglesia tendrá un muro de pecado contra Dios, y eso no recibirán la bendición. Por ejemplo, en la Biblia, y los israelitas podían destruir la ciudad Jericó, pero después de destruir el Jericó, y cuando ellos atacaban una ciudad ahí, ellos no podían destruir y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque un miembro que se llamó Acán y cometió el pecado. Es decir, por un pecado de un miembro, todos los israelitas fueron derrotados. Y así, cuando pastores y levitas cometieron pecado, entonces bloquearon la bendición de la iglesia, bloquearon la gloria de Dios. Entonces, ¿con qué tipo de corazón debía tener? Antes se arrepintieron solamente en la perspectiva personal, pero ahora deben arrepentirse porque por causa de su pecado anterior, toda la iglesia tenía un problema espiritual y causaba una dificultad al pastor principal. Cuando sentía así, puede arrepentirse más profundamente. Además, este tipo de pecado de los pastores y levitas es una injuria contra Dios. Porque nosotros cometemos pecado pensando que Dios Padre no lo sabrá. Eso, y cuando comete pecado, y es igual que insultar e ignorar a Dios Padre. Cuando sentía ese arrepentimiento, y se arrepentiría. Es decir, también es igual que engañar al pastor principal. Además, cuando pecan los pastores, ellos es igual que haber pecado contra sus ovejas. Por causa de su pecado, las ovejas también tendrán una tribulación y no podrán recibir la bendición. Eso debían arrepentirse esto también. Ya que cometieron pecado, no puede trabajar fielmente. Eso debía arrepentirse otra vez. Y así, y si reflexionaba más profundamente, y podría sentir en varios aspectos de su pecado. Además, cometiendo el pecado de muerte, no podía recibir la gracia en el servicio, y eso lo limitaba muchas veces. Es decir, si buscaba la razón de arrepentimiento, entonces podrá arrepentirse más profundamente por causa del pecado anterior. De esa manera puede llegar al 100% de arrepentimiento. Este es el arrepentimiento agradable a Dios Padre. Ustedes deben buscar en ese tipo de arrepentimiento. Eso sea, por favor, arrepiéntese otra vez para recibir el perdón por completo. Además, a medida que cometieron más pecado y tendrán más muro de pecado. Hasta ahora yo expliqué la cantidad de arrepentimiento. Pero desde ahora yo quiero decir Hasta ahora yo expliqué sobre calidad de arrepentimiento, pero desde ahora yo quiero decir una cantidad de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando andamos por la calle, nosotros tocamos el cuerpo de otros. Entonces debemos pedir el perdón. Perdón. Y con su permiso, en esta manera, entonces no habrá problema. Pero supongo que usted atropelle a otra persona con su coche, entonces debería pedir el perdón, también deben indemnizar. Y así, cuando cometemos el pecado ligero ante Dios, podemos arrepentirnos con palabras simples, pero si cometió el pecado mortal, entonces más horas, más años debía arrepentirse. Además, depende de su posición de la iglesia y la cantidad de arrepentimiento será diferente. Por ejemplo, los pastores, cuando pastores cometieron pecado, debían arrepentirse más profundamente, porque son líderes, eran líderes de la iglesia.
주의종이나 일꾼이라면 직접 목자에게 토설해야 Por ejemplo, si cometieron pecado contra el pastor principal, entonces debía confesar al pastor principal. 직접 고백하지 않고 회개 편지로 En 대신하는 algún caso, 그거는 회개였다 할 수가 없어요. algunos no quieren confesar directamente al pastor principal. 그날을 기억하실 만한 Eso 그 no 마음의 quieren 고백을 confesar 읽어드린 directamente, 일꾼인데 sino quieren 내가 하나님 enviar 목자의 una 지은 carta de 죄를 arrepentimiento al pastor 바로 그게 principal. 아니잖아요. 목자님으로 인하여 중간에 목자님으로 인하여 회개가 된 것이기에 목자님께 고백하고 또 중보기를 받아야 하는 절차도 있는 일이에요. 근데 그걸 하지 않았을 때는 직접 또 Pero algunos no quieren hacer así. 회개의 내용도 있는 것이고 Eso no podían llegar a ese arrepentimiento por completo. 수개월을 몸부림치며 Eso algunos se arrepintieron por muchos meses, pero tan solo recibir la oración intercesora del pastor principal están contentos, pensando que recibió el perdón. Y eso de parte de ellos mismos no quiere arrepentirse. Es decir, algunos debían arrepentirse por muchos meses, a veces muchos años, por causa del pecado de muerte. Pero algunos están contentos pensando que yo ya recibí la oración del pastor principal en el 25 de diciembre de 2010. Tal personas recibirán la salvación si no vuelva al pecado otra vez, pero no podrán ser perfectos ante Dios. Ahora no quieren oír este mensaje porque ya recibieron el perdón del pecado en 2010 y 2013. Además, aquel momento es para un momento para recibir el perdón del pecado de muerte. Gracias a la oración del pastor principal, nosotros recibimos una oportunidad. Entonces, desde aquel momento, ustedes debían cumplir, debían hacer un arrepentimiento agradable a Dios Padre. Fue la cuota que debíamos hacer de parte de nosotros mismos. Es decir, naturalmente, el pecado mortal fue un pecado imperdonable, pero gracias al pastor principal se abrió un camino para recibir la salvación y perdón del pecado. Entonces, de parte de nosotros mismos, debemos andar por este camino. Quiero decir una parábola. Por ejemplo, en el mundo también, y la gente se acusan con acusación criminal o acusación civil, etcétera, etcétera. Normalmente, la víctima odia mucho al ofensor. A veces, cuando el ofensor dañó mucho a una víctima, entonces debía recibir gran castigo a través de acusación criminal o civil. Los abogados pueden entender esto y pueden adivinar el castigo. Ahora, y para aliviar esta condenación, este ofensor debía perdón de víctima. Eso debía ser un consentimiento. Es decir, cuando tiene un consentimiento entre ofensor y víctimas, puede aliviar el castigo. Eso normalmente los jueces guían a este consentimiento, pero a veces algunas víctimas no quieren hacer ese consentimiento porque odian a los ofensores. Eso no quieren perdonar. Eso quieren castigar a sus ofensores. En este caso, había una tercera que conocen ambos lados. Supongo que haya una tercera que conoce muy bien a este ofensor y víctima. Este ofensor quiere hacer un acuerdo y consentimiento con esa víctima, pero víctima cerró su corazón y no quiere tener una reunión con este ofensor. Entonces, esta tercera que conoce a ambos lados, entonces puede hacer un intermedio para este ofensor y puede ser la víctima y puede explicar el pensamiento y postura del ofensor. Entonces, la víctima, y gracias a la amistad con esta tercera, tendrá una reunión con el ofensor. Se abrió su corazón. Gracias a la tercera, y eso tuvo una reunión con el ofensor. En esta reunión, este ofensor dijo: lo siento, es mi culpa, perdona. ¿Qué usted puede sentir? Mi intención. Es decir, ser arrepentiente como por fuera.
잘못했다고 사과해요. con 그러면 no esmero, entonces esta víctima cerrará su cuerpo 마음이 다쳐요. y odiará más. 잘못을 크게 했으면 정말 마음에서부터 아니 Si cometió gran pecado, entonces te van a arrepentirse. 돈으로 때우려고 하냐고. Algunos ofensores solamente quieren pagar el dinero, no quieren pedirle perdón. Por eso algunas víctimas quieren recibir mucho dinero, pero normalmente las víctimas quieren oír, quieren ver el arrepentimiento verdadero. Pero lamentablemente algunos ofensores quieren evitar el castigo del tribunal. Entonces las víctimas no quieren perdonar. Así nosotros también, nosotros mismos no podíamos reconciliar con Dios. Pero a aquel momento el pastor hizo la oración intercesora por nosotros y abrió el camino, nuevo camino. Nosotros debemos andar por este camino y depende de nuestro arrepentimiento. Perdón será diferente. Algunos con esmero se arrepintieron por completo y eso con corazón sincero y empezó a aborrecer el mal y el pecado anterior. Y eso Dios Padre aceptó su arrepentimiento y no recuerda más su pecado anterior. El pastor principal nos dijo que no se arrepintió en el nuevo año lunar, entonces debía continuar arrepintiéndose continuamente. Es decir, no solo a aquel momento, sino también depende de la seriedad de su pecado anterior. Usted debe arrepentirse por más días, por más meses, pero algunos solamente se arrepienten por un momento. Todavía quiere esconder su pecado anterior. No quiere arrepentirse. Tal personas no podrán recibir el perdón por completo. Tal personas recibirán la salvación gracias al pastor principal si no volviera al pecado otra vez. Pero no podrán entrar en espíritu. Hermanos, la oración del pastor principal es para oportunidad de perdón. Por ejemplo, si cometíamos el pecado de muerte, Padre Dios no oirá nuestra oración más. Pero gracias a la oración del pastor principal, Dios Padre, Dios oído otra vez a nosotros. Pero cuando usted no puede sentir remordimiento, no puede sentir más la vergüenza y no pedirán profundamente a Dios Padre. Padre Dios sintió gran dolor por causa de nuestro pecado anterior. Eso los pecadores deben arrepentirse por completo. Para arrepentirse deben adorar el Espíritu en verdad en el servicio. No deben tomar las cosas mundanas. No deben tener una negligencia en su tarea de la iglesia. Si viviera así, entonces Dios Padre perdonará solamente para salvación, pero no perdonará más. Ahora Pastor Principal abrió la puerta. Eso sí se arrepintiera por completo, entonces Dios Padre amará otra vez a nosotros. Eso y nos dará la respuesta a cualquiera nuestra oración. Entonces, ¿qué debemos orar? ¿Para qué? ¿Para la riqueza? Creo que no. Debemos orar para nuestra santificación y para entrar en espíritu y espíritu completo. Debemos agradar a Dios Padre. Entonces Dios Padre se complacerá y nos dará nuevo ánimo y fortaleza del Espíritu Santo y quemará nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces podremos entrar en espíritu completo. Usted tenía mucha falta en su vida. Ya Pastor dio ofrenda de paz el nuevo año lunar y abrió la puerta otra vez para reconciliar con Dios. Mateo capítulo 5, versículo 26 dice, de cierto que no saldrás de allí hasta que, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, algunos tenían el pecado, 100 pecados, pero se arrepintió solamente 50. Entonces estas personas deben arrepentirse otra vez para arrepentirse hasta 100. ¿Con qué tipo de corazón? ¿Con qué tipo de corazón humilde ustedes en medio de arrepentimiento? Ustedes deben hacer otra vez su arrepentimiento y para recibir el perdón por completo ante Dios Padre. Yo espero que todos ustedes puedan reconciliar con Dios Padre con arrepentimiento verdadero para tener fruto dignos de arrepentimiento. ¿Y qué debemos hacer sobre esto? Yo explicaré en el sermón próximo. Quiero decir la conclusión. Gracias a la ofrenda de paz de Pastor Principal, nosotros recibimos gran gracia y fuego del Espíritu Santo en la vigilia especial de Daniel por 2 meses consecutivos. A través de
de esta oportunidad, usted debe arrepentirse por completo, porque Dios Padre está dando a nosotros este nuevo ánimo. 잘못 느꼈는데 회개하다 보니까 지난날의 잘못이 Además, cuando nos arrepentimos profundamente, podemos sentir más vergüenza por causa del pecado anterior. Es decir, podemos revivir nuestro sentido endurecido contra el pecado. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y así, cuando nos arrepentimos verdaderamente, entonces nosotros podemos ser liberados de la pesada de corazón y tendremos el gozo espiritual. No solo una vez, sino también podemos mantener este gozo espiritual. Yo espero que todos ustedes puedan tener este gozo y felicidad verdadera. Además, cuando pueda arrepentirse, puede quemar hasta la naturaleza pecaminosa y podrá entrar al espíritu completo. La vigilia especial de Daniel será gran oportunidad para ustedes, porque Pastor Principal dio la ofrenda de paz por ustedes. Ustedes no deben perder esta oportunidad. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. La gran gracia y gran amor, ya que nos ama tanto, y eso y cada oportunidad nos dio gran emoción y gracia. Aunque nosotros no sentíamos la gracia por causa del corazón endurecido y no podíamos recibir la respuesta por causa del pecado y muro de pecado, pero nosotros queremos quebrantar este muro de pecado con esa gracia. Ya tenemos esa oportunidad. Padre, no queremos perder esa oportunidad. Queremos tomar esto y para que podamos sacrificarnos más completo, por favor, bendice a todos los miembros de MAMIN. Por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o adolorida. Si usted no es enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Por favor, reciban la oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera.
Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentalas la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan progresar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrezcamos los diezmos de las ofrendas cantando el himno Mamin número 192. Espero al Señor, por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor, por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Yo espero al Señor, que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor.